venciendo las tormentas de la vida. Overcoming the storms of life. Ayer las autoridades de los Estados Unidos, Yesterday, the authorities of the United States, incluyendo nuestro gobernador, including our own governor, anunciaron la necesidad de tomar medidas drásticas announced that we need to take drastic measures para poder controlar y detener la multiplicación de este virus. to be able to control and detain the multiplication of the virus. Ellos mandaron a los ciudadanos de varios estados, incluyendo a New Jersey, They have commanded various states, including the state of New Jersey, a quedarse en sus casas. to stay home. Hasta hoy, quiero que tú sepas lo que ha estado pasando en el mundo con este virus, por si acaso no has podido tener esta información. Up until today, I just want to inform you what's been going on in the world if you haven't had the chance to listen. Porque la iglesia y todos tenemos que tomarlo en serio y recibir sabiduría del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Because everyone, including the church, has to take this very seriously. How many say amen? En el mundo entero In the entire world, hay más de 308,000 casos there's more than 308,000 de cases personas que han contraído el virus. of people who have contracted the virus. Hay más de 13,000 personas There's more than 13,000 people que se han muerto de este virus. that have died because of the virus. En los Estados Unidos In the United States, tenemos casi, yo creo que ya pasó los 27,000 personas que han contraído el virus. we have well over 27,000 who have been affected or infected by the Y virus. tenemos aproximadamente 350 personas que se han muerto. And we have approximately 350 deaths. Aquí en el estado de New Jersey, donde está nuestra iglesia, Here in the state of New Jersey, close to our church, hay más de 1,300 casos de personas que han contraído el virus. there are more than 1,300 cases of the virus. Y 178 personas han fallecido. And 178 people have died. Con todo lo que está pasando, With everything that is happening, ¿usted se ha preguntado qué dice Dios de todo esto? have you asked yourself, what does God say about all of this? ¿Te ha preguntado cómo debe responder la iglesia frente a todo esto? Have you asked yourself, how should the church respond to what's happening? Quizás usted está buscando revelación, sabiduría y inteligencia Maybe you're seeking revelation, wisdom a través de la palabra de Dios through the Word of God para ver cómo tú puedes responder para ser de bendición a tu familia. to know how to respond and to be a blessing to your family. Espero que esta nueva serie de enseñanzas I hope that this new series of teaching puede contestar algunas de estas preguntas. can help answer a couple of these questions. En primer lugar, consideremos el contexto, lo que está pasando en este pasaje. Firstly, we're going to look at the context of what's taking place in the scripture. Después de que los discípulos pasaron por esta prueba de esta tormenta, After the disciples passed through this trial of the storm, la Biblia dice que ellos llegaron al otro lado a un territorio. the Bible says that they arrived onto the other side of the sea to another territory. Y en ese lado había dos personas que tenían demonios, estaban endemoniados. And on that side of the territory, there were two people possessed with demons. Y cuando Jesús llegó a ese territorio frente a esas personas, And when Jesus arrived onto that territory in front of those people, esas personas que tenemos los demonios comenzaron a temblar. the people who were demon possessed began to shake. Y los demonios comenzaron a hablar y decir a Jesús: And the demons began to scream and tell and speak to Jesus. no nos echa fuera, Do not cast us out. permítanos entrar en los cerdos. Allow us to go into the pigs. Y Jesús les dijo: And Jesus said, y, go. y la Biblia dice And the Bible que says instantáneamente that instantly los hombres fueron libres. the men were set free. ¿Y cómo respondió el pueblo? And how did the people respond? El pueblo de esa ciudad The people of that city lo quiso echar fuera y lo quiso despedir a Jesús de esa ciudad.
They rejected Jesus and wanted him to leave the city. El texto dice esto. The text says this. Le rogaron que se fuera de su ciudad, They begged him to leave the city porque él había afectado la ciudad en una manera que ellos no querían. because he affected the city in a way that they didn't want. Quiero que tú pienses en I esto. want you to think about Esto this. pasó después de la historia que yo acabo de leer. This took place after the story that we just finished reading. ¿Qué sucedió antes? What happened before? En los capítulos 5 al 7 de Mateo, From chapters 5 to 7 of the book of Matthew, tenemos a Jesucristo enseñando muchas cosas sobre el reino de Dios. we have Jesus teaching of many things concerning the kingdom. Muchos teólogos lo llaman el Sermón del Monte. Many theologians call it the Sermon on the Mount. Y cuando Jesús termina su sermón, And when Jesus finishes his sermon, él dice estas palabras. he says these words. Cualquiera pues que oyeres mis palabras y las hicieres, Whoever hears my word and does them, lo compararé a un hombre sabio I will compare him to a wise man que edificó su casa sobre la roca who edified his house or built his house upon a rock. y soplaron viento And the winds blew y descendió lluvia and the rain fell y dieron con ímpetu sobre esa casa, and it beat upon the house. pero esa casa no cayó But the house did not fall, porque estaba fundada sobre la roca. for it was founded upon the rock. Pero aquellos que oyen mis palabras But those who hear my words y no las hacen, and do not do them, lo compararé a un hombre insensato I will compare him to a foolish man que edificó su casa sobre la arena who edified his house upon sand, y descendió lluvia and the rain fell y soplaron los vientos and the winds blew y dieron con ímpetu sobre aquella casa and it beat upon the house y la casa cayó. and the house fell. Esta enseñanza fue lo que pasó antes de esta experiencia de los discípulos con la tormenta. This teaching took place after the experience the disciples had concerning the storm. So tenemos Jesucristo que está hablando sobre las enseñanzas del reino So we have Jesus talking about the teachings of the kingdom of God, y que Jesucristo que hace una aplicación muy importante de la importancia de aplicar la palabra, and he makes an importance of applying the word. y después de esto, And after all this, después de ministrar sanidad a algunas personas al principio de capítulo 8, and after healing a couple of sick people in chapter 8, la Biblia dice the Bible says que Jesús dijo a sus discípulos: that Jesus said to his disciples, vamos a montarnos en esta barca let's get on the boat y vamos a ir al otro lado. and let's go to the other side. Él acaba de darle una enseñanza He just finished bringing a teaching sobre la importancia de la aplicación de la palabra de Dios. about the importance of applying the word of God. Ministró sanidad He a la gente ministered through healing to the people. y después le dice a los discípulos: And then he tells the disciples, vamos a entrar en este barco let us get on this boat y vamos a cruzar el lago and let's cross to the other side para cumplir con la misión. to complete the mission. ¿Y qué pasa? And what happens? Él se acuesta He lays to rest. y mientras él está durmiendo, And while he is sleeping, de repente suddenly se levanta una gran tempestad a great tempest arose. y ellos estaban en peligro por su vida. And they were in danger and fear for their lives. Despertaron a Jesús They woke Jesus up. y cuando lo despertaron, And when they woke him up, antes de él levantarse, before he even got up, él le dijo: he tells them, ¿por qué teméis, why are you fearful, hombre de poca fe? O men of little faith? Después se levantó, Then he got up. reprendió los vientos, He rebuked the winds. todo se calmó Everything calmed y down. los hombres dijeron: And the men said, ¿qué hombre es este what man is this, que aun los vientos y el mar le obedecen? that even the seas and the winds obey him? ¿Qué podemos aprender de esta historia? What can we learn from this story? En primer lugar, In first place, tenemos que entender we need to understand que hay un precio del discipulado. that there is a price for discipleship.
La Biblia dice que los discípulos siguieron a Jesús en la barca. The Bible says that the disciples followed Jesus onto the boat. ¿Y cuál fue el resultado de su obediencia? And what was the result of their obedience? Una tormenta. A storm. Tenían que navegar una tormenta. They had to navigate a storm. Estaban con Jesús, They were with Jesus. escucharon sus enseñanzas, They heard his teaching. fueron testigos del poder y de la sanidad de Cristo. They were witnesses of the power and healing of Christ. Después se monta en una barca con él. Then they get on a boat with him. Él se acuesta He lays to sleep. y tienen que navegar una tormenta. And they have to navigate through a storm. Sencillo la enseñanza aquí. Simple, the message here. El discipulado cuesta. The discipleship has a price. Para algunos estos es difícil. For many, this is difficult. Porque hay personas que han recibido un mensaje del evangelio distorsionado. Because many have received a message of the gospel that is distorted. Hermano, hay personas que creen con todo su corazón. Escucha esto. Listen to this. There are many people that believe within their heart Que si yo soy fiel a Dios, that if I'm faithful to God, si yo obedezco a Dios, and if I obey God, si yo le sigo a Dios, and if I follow God, nada malo me puede pasar. nothing bad is going to happen to me. Eso no es cierto. That's not true. Jesús dijo estas palabras. Jesus said these words. En el mundo tendréis aflicción. In this world you will have tribulations. Él lo dijo claro. He said it clearly. En el mundo tendremos aflicciones. In the world we will have tribulations. Mas confiar, But be of good cheer. yo he vencido al mundo. I have overcome the world. Así que aunque somos obedientes, So even though we're obedient, no significa que no nos va a pasar nada. it does not mean that bad things will not come. Si somos discípulos de Cristo, If we are disciples of tenemos que Christ, entender we need to understand que el discipulado cuesta. that discipleship Hay costs. otras personas There are others que creen esto, that believe this, que si algo malo está pasando en el mundo, that if something bad is happening in the world, o si algo malo está pasando a una persona, or if something bad is happening to a person, es porque ellos son víctimas del juicio de Dios. it's because they are victims of the judgment of God. Hay personas que están diciendo hoy en día There are people that are saying today que esto es el juicio de Dios que está pasando. that this is the judgment of God that's happening. Yo quiero responder a esos predicadores. I want to respond to those preachers. Y yo quiero dejarte saber And I want to let you know que las tormentas de la vida that the storms of life no siempre son resultado del pecado. are not always results of sin. No siempre es un acto de justicia. It's not always an act of A justice. veces Dios permite las tormentas Sometimes God allows the storm para abrir oportunidades, to open up opportunities, para demostrar al mundo el poder de Dios. to show the world the power of A God. veces Dios permite estas cosas, Sometimes God allows these things, aunque no lo entendemos, even though we don't understand it, porque está lanzando un llamado because He is launching a calling a sus seguidores para que despierten y que ministren y sirven. for His followers to rise up to serve Him. Oh, gloria a Dios. Hallelujah. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana I want to make a calling this morning a todos los discípulos de Jesucristo. to all the disciples of Christ. Sí, porque hoy en día hay muchos títulos que le estamos dando a mucha gente en las iglesias. Because nowadays we're giving so many titles to people in the church. Come on. Pero hoy en día, But today, lo que está pasando hoy, what's happening today, el título no nos salva. the title doesn't save Lo que you. necesitamos son discípulos de We Jesucristo, need some disciples of Christ, seguidores del Mesías, followers of the Messiah, embajadores del reino, ambassadors of the kingdom, para que se levanten en nombre del who Señor are going to rise up in the name of the y Lord que sean una bendición a la humanidad to be a blessing to humanity en medio de la tormenta que está pasando. in the middle of the storm that's taking place. Hallelujah. La primera observación que tenemos aquí, hermanos, The first observation that we have here es la observación del discipulado. is the observation of discipleship. El discipulado tiene un precio. The discipleship has a price. Por eso es que yo quiero compartir tres
principios bíblicos Which is why I want to share 3 biblical principles en estos últimos 15 minutos que me quedan, in the last 15 minutes that I have que tiene que ver con el precio del discipulado. that has to do with the price of discipleship. El precio que tú y yo vamos a tener que navegar The price that you and I have to navigate como discípulos de Jesús. as disciples of Christ. Estos 3 principios These 3 principles se encuentran en Lucas capítulo 14, is found in Luke chapter 14, versículos 25 en adelante. verses 25 and on. Ya mismo van a salir en su pantalla. Soon it's going to come out on your screen. Escuchen esto. Listen to this. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them, he said, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanas y hermanos y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. And whoever does not carry their cross and follow me cannot. Haya puesto el cemento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will ridicule you, Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. saying this person began to build and wasn't able to finish. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Or suppose a king is about to go to war against another king. Won't he first sit down and consider whether he is able with 10,000 men to oppose the one coming against him with 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. If he is not able, he will send a delegation while the other is still a long way off and will ask for terms of peace. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. In the same way, those of you who do not give up everything, you cannot be my disciples. Aquí tenemos 3 principios sobre el precio del discipulado. Here we have 3 principles on the cost of discipleship. Número 1, Number 1, el precio de la prioridad del reino de Dios. the price or the cost of the priority of the kingdom of God. En otras palabras, In other words, uno de los precios que nosotros vamos a tener que pagar como discípulos one of the prices that you and I have to pay as a disciple es el precio que nos cuesta poner al reino de Dios en primer lugar en nuestra vida. is the price that costs us to place the kingdom of God as our main priority. Jesús explica esto Jesus explains this, hablando en el contexto familiar. speaking in the context of family. En los versículos 25 y 26 él dice, In verses 25 and 26, he says, y está enseñando que tenemos que poner al reino en primer lugar aún más que la familia. that we have to place the kingdom of God even over our own families. Mira lo que dice Mateo 10:37. Look at what Matthew 10:37 says. El que ama a padre o madre He who loves father or mother más que a mí
more than me no es digno de mí. is not worthy of me. El que ama hijo o hija He who loves son or daughter más que a mí more than me no es digno de mí. is not worthy of me. My God. Eso no es fácil. That's not easy. Jesús no está hablando sobre el abuso familiar. Jesus is not talking about abuse within the family. Jesús está hablando de prioridades. Jesus is talking about priorities. El reino tiene que ser primero. The kingdom of God needs to be first. Jesús dijo en otra ocasión, Jesus said on another occasion, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, seek first the kingdom of God and his y righteousness, todas las demás cosas vendrán por añadidura. and all things shall be added unto you. El primer precio de discipulado The first principle of discipleship es el precio de la prioridad del reino de Dios. is the price of placing the kingdom of God as priority. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está pasando hoy? What does this have to do with what's happening today? ¿Cómo aplicamos esto a lo que está pasando hoy? How do we apply this to what's taking place today? Yo entiendo que si somos discípulos de Cristo, I understand that if we are disciples of Christ, si estamos siguiendo en pos de Jesús, if we are seeking Jesus, tenemos que poner en prioridad el reino de Dios. we need to place in priority the kingdom of God. Eso significa That means que en esta ocasión que está pasando ahora, that on this occasion that's happening now, tenemos que introducir a la gente al rey del reino. we need to introduce the people to the king of the kingdom. Necesitamos introducir a la gente que hay otro reino We need to introduce the people to another kingdom mucho mayor que este reino. that is so much greater than this kingdom. Tenemos que convertirnos We need to convert ourselves en embajadores del reino de Dios. into ambassadors of the kingdom of God. La gente está con temor, hermanos. The people are with fear. Hay mucha ansiedad. There's a lot of anxiety. Nosotros somos la iglesia. We are the church. Nosotros somos discípulos. We are the No disciples. podemos estar en lo mismo. We cannot be the same way. Nosotros tenemos que impartir paz. We need to impart peace. Nosotros tenemos que impartir bendición. We need to impart blessing. Ellos tienen que mirarnos a nosotros They need to see us y ver esperanza. and see hope. Esto es el momento This is the moment donde los cimientos se están sacudiendo. where Y nosotros necesitamos estar listos como discípulos para traer una palabra del reino para la gente. we must be ready to represent the kingdom for the people. Sí, Señor. Piensa en eso. Think on that. Jesucristo entró en la barca, Jesus entered the boat. los discípulos le siguieron The disciples followed him, y eso le costó un precio. and that was costed them a big price. Ellos tuvieron que navegar esa tormenta. They had to navigate through that storm. Tú y yo somos discípulos. You and I are disciples. Hay un precio de seguir a Cristo. There is a price to follow Jesus. El primer precio The first price es el precio del discipulado. is the price of discipleship. Perdón, este precio de discipulado, This price of discipleship, el primer precio es poner en prioridad al reino de los cielos. the first price is to place the kingdom of God as your top priority. Iglesia, esto es el momento. Church, this is the moment Hablar a la gente de Cristo to speak to the people about con Jesus sabiduría, with wisdom, con gracia, with grace, con ternura, with con esperanza, hope, sabiendo que Jesús es el rey. knowing that Jesus is king. Él es el rey del reino. He is the king of the kingdom. Número 2, Number 2, ¿cuál es el segundo precio what is the second price que debemos de pagar that we need to pay como discípulos de Cristo? as a disciple of Christ? Versículo 27 habla del precio de la cruz. Verse 27 talks about the price of the cross. Y el que no lleva su cruz y viene a pos de mí no puede ser mi discípulo. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Escúchame bien. Listen to me En el closely. primer siglo,
In the first verse, si tú en el primer siglo, in the first century, si tú mencionabas la palabra cruz, if you mention the word cross, la gente pensaba en violencia. the people thought on violence. La gente pensaba en vergüenza. People thought on shame. La gente pensaba en muerte. They thought about death. Cuando Jesús está diciendo, When Jesus is saying, mis discípulos tienen que llevar mi cruz, my disciples must carry their cross, le está diciendo esto. he's saying this. Es el tiempo de un compromiso total. It's a complete compromise. Es el tiempo de un compromiso total. It's the time to have total compromise. Es el tiempo de rendimiento completo a la voluntad de Dios. It's the time for complete surrender to the will of God. Está diciendo, es el tiempo de negarse a sí mismo en servicio a los demás. He says it's time to deny yourself for the service of others. Y es el tiempo de obedecer aún frente a la muerte. And it's time to obey even before death. En estos tiempos que estamos viviendo, In this time that we are living in, si vamos a vencer las tormentas de la vida, if we're going to overcome the storm of life, tenemos que entender que somos discípulos de Jesús. we need to understand that we are disciples of Christ. Y como discípulos tenemos un precio que hay que pagar. And as disciples of Christ, there is a price we have to pay. El precio de la prioridad del reino, The price of the priority of the kingdom, el precio de la cruz the price of the cross, y el precio del trabajo. and the price of the work. Los versículos del 28 al 33. From verses 28 to 33, Jesús amonesta a sus discípulos Jesus tells his disciples que tienen que hacer un inventario de su trabajo. that they need to do an inventory of their work. Él está diciendo, es tiempo de trabajar. He's saying it's time to work. Y antes de trabajar, And before going to work, tú tienes que calcular, you need to calculate. haciendo un inventario. You need to do an inventory. Mira cómo él lo dice. Look at what he says. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Hablando del contexto de trabajar, Speaking on the context of working, de edificar. of edifying. En este tiempo, In this time, todos nosotros tenemos que sentarnos y calcular. all of us have to sit down and calculate. Tenemos que tomar inventario. We need to take inventory. Un amigo mío dijo lo siguiente: A friend of mine told me the following. todo lo que no está sembrado en lo que es Dios y su obra, Everything that is not sown into what is God and his work, todo lo que no está funcionando como Dios desea en su iglesia, everything that's not functioning for God and his church, quizás no va a sobrevivir este tiempo. could be that it's not going to survive this time. Lo que va a sobrevivir este tiempo What is going to survive es la iglesia de Cristo. is the church of Jesus Son los Christ. discípulos de Jesucristo. All the disciples of Christ. Son los que están dispuestos a pagar el precio del discipulado. Those who are available to pay the price of discipleship. Digan gloria a Dios ahí en su sala. Hallelujah. Say glory to God right there in your house. Por eso también él habló Which is why he also speaks. no solamente de edificar, el trabajo de edificar, Not only the work of edifying, habla del trabajo de la guerra. but he also talks about the work of warfare. En el versículo 31 él dice: From verse 31 it says, ¿o qué rey a marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede? or suppose a king is about to go to war against another king. Won't he first sit down and consider Considera si puede hacerlo o no. whether he is able to do it? Otra vez, Once again, Jesús está hablando de tomar un inventario. Jesus is once again saying, take an inventory. Nosotros tenemos que tomar inventario We need to take inventory de nuestro trabajo of our work y entender and understand que nuestro trabajo that our work tiene un precio. has a price. My God. Nuestro trabajo tiene un precio. Our work has a price. Pero esto no es nada nuevo. But this is nothing new.
Siempre en la historia de la iglesia, Always the church, siempre en la historia de la iglesia, always in the history of the church, la iglesia ha tenido que confrontar peligro. the church has always has had to face danger. Peligro no es nada nuevo para la iglesia. Danger is nothing new for the church. Peligro para la iglesia Danger for the church produce multiplicación. produces multiplication. Peligro para la iglesia Danger for the church produce expansión. produces expansion. Yo no sé si tú crees que nos vamos a cerrar las puertas. I don't know if you think that we're going to close our doors. Aquí las puertas no se cierran, Here the doors do not están close. suspendidas, They're pero vamos a suspended, seguir adelante but we're going to keep going y vamos a forward. ser mejor que And we're nunca. going to be better than ever before. Pero sí estamos calculando, Yes, we're calculating. sí estamos haciendo inventario, Yes, we're taking inventory. sí cosas van a cambiar Yes, things are going to change para que la iglesia se mejore so that the church can get better en el trabajo que se está haciendo. in the work that it is doing. En otras palabras, In other words, es tiempo de trabajar. it's time to work. Lo voy a decir otra vez. I'm going to say it again. Es tiempo de trabajar. It's time to work. Es tiempo que tu familia sepa It's time that your family knows quién es un discípulo de Cristo. who is a disciple of Es Christ. tiempo que tus vecinos sepan It's time that your neighbors know quién es Jesús. who Jesus is. Es tiempo de trabajar. It's time to work. Los discípulos confrontaron de repente una tormenta. The disciples suddenly were confronted with a storm. La iglesia, el mundo entero está confrontando una tormenta en este momento. The church and the entire world is confronted right now by a storm. Para casi todos fue una sorpresa. For many, it was a total surprise. Quizás para todos esto fue una gran sorpresa. And for everyone, it's a surprise. Nadie pensaba que estas cosas podían pasar, No one thought that these things could happen, pero están pasando ahora. but it's happening now. La verdad del caso es que 2020 ha entrado con fuerza. The truth is, 2020 has entered with strength. Terremotos, Earthquakes, tormentas storms, y a esto que está pasando con esta epidemia. and now with this pandemic. Pero a pesar de todo esto, But through all of this, sabemos que Jesús está en su trono. we know that Jesus is on the throne. My God. Yo sé a alguien que no fue sorprendido por todo esto. I don't know who has not suffered. Yo sé a alguien que no ha sido sorprendido por I esto. know someone who is not surprised by Y this. su nombre es Jesús de Nazaret. And his name is Jesus of Nazareth. Dios no fue sorprendido. God was not surprised. Él está en su trono. He is on his throne. Y Él está Hallelujah. buscando ejecutar su poder a través de su iglesia. And he is looking to execute his power to the church. Cuando llega la tormenta, When the storms come, se activan los discípulos. the disciples activate. Cuando llega la tormenta, When the storms come, los discípulos se activan, the hermano. disciples activate. My Jesus. Este es el momento de un llamado para los discípulos de Cristo. This moment is a calling for the disciples of Christ. Yo quiero que tú sepas I want you to know que cuesta ser un discípulo. that it costs to be a disciple. La salvación es gratis. Salvation is free, El discipulado cuesta. but discipleship will cost you. Así que recuérdate, So remember, tienes que poner en prioridad al reino de Dios. you have to place the kingdom of God as your priority. Tienes que cargar tu cruz. You need to carry your cross, Y es tiempo de tomar un inventario and it's time to take an inventory, para comenzar a trabajar para Cristo como nunca en tu vida. to begin to work for Jesus like never before in your life. ¿Tú quieres vencer esta tormenta? You want to overcome the storm, Actívate como discípulo. activate yourself as a disciple.
Antes de cerrar esta programación, And before we close this program today, yo quiero hacerle una oración de bendición I want to do a prayer of blessing para cada persona que está escuchando. for every person that is listening. También yo quiero dejarles saber I also want to let you know que tú puedes llamar al número que está en la pantalla. you can call the number that is on the screen. Si tú necesitas oración, If you need prayer, llama al número que está en la pantalla. call the number that's on the screen. Los ministros del altar van a contestar la llamada The ministers of the altar are going to answer your phone call, y vamos a ministrarte and we're going to minister to you en el nombre del in Señor. the name of Jesus. Señor, te doy gracias Lord, I thank you por este momento for this moment y por esta oportunidad and for this opportunity que tú me has dado that you have given me de compartir tu palabra to share your word con todos a través de las redes sociales. with all who are on social media. Pido, Señor, que tú toma esta palabra Lord, we pray that you take this word, y que sea de bendición para tu iglesia. that it may be a blessing to your church, Que sepamos que en esta hora tú estás llamando que se levante discípulos. that those who are listening, that disciples may rise up, Y ellos pueden entender and that they may understand que este es un momento para poner en prioridad el reino de Dios. that this is the moment to put your kingdom as priority. Este es un momento de cargar su cruz. This is the moment to carry our cross. Este es un momento de tomar un inventario This is the moment to take an inventory de su vida, of their de lives, su familia, of their para families, comenzar a trabajar para el rey. to work for the kingdom. Los bendigo en este momento, I bless them in this moment. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus, Amén. amen. Dios te bendiga, God bless you. Dios te guarde, God keep you. siga adelante. Keep moving Ya forward. pronto lo voy a ver otra vez. And we will see you soon. Estoy loco para darte un abrazo. I'm crazy to give you a hug. Lo amamos. We love you. Dios te bendiga. God bless you.